Queridos participantes, en esta presentación vamos a encontrarnos repasando el interesante mundo de la contabilidad del sector público. Al término de esta presentación, usted será capaz de describir aspectos de vital importancia de la información financiera que generan las entidades del sector público. Marco conceptual de la contabilidad gubernamental. La contabilidad presupuestaria, podemos decir que todas las instituciones que conforman el sector público trabajan en base al presupuesto anual aprobado por el órgano legislativo. El presupuesto anual es la estimación de los ingresos que se esperan recaudar para financiar las autorizaciones máximas de gastos que llevarán a cabo las entidades durante cada periodo fiscal. Al final de cada ejercicio fiscal, las instituciones que componen el sector público tienen la obligación de responder ante el órgano legislativo por la utilización de los recursos recibidos durante este periodo. Por lo tanto, una de las funciones principales de la contabilidad presupuestaria es llevar el control y medir la aplicación de recursos aprobados en los presupuestos anuales, es decir, medir la ejecución presupuestaria. La contabilidad financiera. La contabilidad financiera es aquella rama de la ciencia contable que se ocupa del registro sistemático de las transacciones económicas y financieras, observando las normas o reglas de la profesión contable, conocidas como principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta rama de la contabilidad se ocupa de los informes financieros que tienen como propósito presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones de las entidades económicas, ya sean estas personas naturales, empresas comerciales o entidades públicas. La contabilidad financiera se define como la rama de la contabilidad que se enfoca en los informes de uso general relacionados con la posición financiera y los resultados de las operaciones conocidos como estados financieros. La contabilidad financiera es el proceso que culmina con la preparación de informes financieros de la entidad como un todo para uso de personas internas y externas a la institución. Parte de los informes financieros están representados por las notas y anexos incluidos en los mismos. Los estados financieros deben ser razonablemente comparables entre entidades de un grupo institucional y entre periodos contables diferentes. Principios de contabilidad generalmente aceptados. La práctica contable ha hecho esfuerzos por desarrollar un cuerpo teórico y práctico que sirva de guía, lo que ha dado por resultado la adopción de un grupo de reglas uniformes que se denominan principios de contabilidad generalmente aceptados. El término generalmente aceptado significa que algún cuerpo con autoridad para desarrollar normas ha establecido este principio que a través del tiempo, una práctica dada, ha sido reconocida como adecuada debido a su aceptación universal. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son aquellos que cuentan con el respaldo y soporte autorizado. La contabilidad gubernamental en Panamá se llevará en tal forma que integre la contabilidad financiera y la contabilidad presupuestaria, de manera que se produzcan informes financieros que cumplan con los requisitos legales de medir la ejecución presupuestaria y a la vez se emitan estados financieros que estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Cumplimiento con las disposiciones legales y con los principios de contabilidad generalmente aceptados. A diferencia de los estados financieros de las empresas privadas, los estados financieros de las entidades gubernamentales deben cumplir con las disposiciones de tipo legal, fundamentalmente en materia presupuestaria y los principios de contabilidad generalmente aceptados. Definición y características de la contabilidad gubernamental. Con la finalidad de contar con una definición que forme parte del marco teórico de la contabilidad gubernamental, se presenta la siguiente. Contabilidad gubernamental es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten recopilar, medir y procesar en forma sistemática las transacciones del sector público expresables en términos monetarios con el objeto de proveer información sobre su gestión financiera. Naturaleza del marco conceptual de la contabilidad gubernamental. El marco conceptual es un sistema de objetivos y fundamentos interrelacionados que permite la preparación de normas estándares y prescribe la naturaleza, funciones y límites de la contabilidad gubernamental y de la información financiera. El marco conceptual se constituye con la base necesaria para el desarrollo de normas detalladas que se basen y relacionen con un cuerpo y objetivos comunes. Procedimientos técnicos generales. Con la finalidad de robustecer el control interno en las entidades públicas, el Manual de Contabilidad General Gubernamental establece los siguientes procedimientos técnicos. La unidad de almacén, consistente en el concepto de integración de las transacciones patrimoniales y presupuestarias. La unidad de caja, referente a un sistema contable que esté diseñado en función de la aplicación del concepto de unidad de caja para el manejo de los fondos públicos, y la obligatoriedad de compromisos y derechos, con el fin de mantener uniformidad en la modalidad de registro de las transacciones correspondientes a gastos e ingresos, para disponer de un control global de la ejecución financiera y del presupuesto que suministre información inmediata sobre los gastos devengados, gastos pagados y la deuda del ejercicio. Aspectos generales de la estructura contable. Con el objeto de ubicar a las instituciones y dependencias que participan en la administración financiera gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental ha establecido que, ofreciendo información elemental del Gobierno de Panamá, de acuerdo con el título primero, artículo 1 de la Constitución Política de la República de 1972, señala: la nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Cuenta además con 3 organismos independientes que son la Contraloría General de la República, responsable de controlar y fiscalizar los fondos públicos, así como de establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas. El Tribunal Electoral, encargado de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Estructura del sector público. La conformación del sector público fijada por la Constitución dentro de un orden jurídico institucional y la estructura administrativa que regula la actividad del Estado, si bien cumple a cabalidad sus propósitos, no establece el marco analítico más apropiado para medir las transacciones de los distintos tipos de entidades públicas, entre ellas
y el resto de la economía, tanto del sector privado como del sector externo. Niveles contables. ¿A qué nos referimos con esto? Que para el control del patrimonio del Estado, el control del presupuesto y para producir información financiera pertinente del universo institucional del sector público, la organización administrativa contable del sistema de contabilidad gubernamental establece 3 niveles de operación, dentro de los cuales los organismos públicos registran y reportan sobre las diversas transacciones que estos realizan, estableciéndose de esta manera un conducto regular de comunicación que fluya del organismo superior al inferior y viceversa. Estos niveles son los siguientes: A. Sistema nacional, mediante la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General de la República. B. Nivel central o institucional, correspondiente a la Oficina de Contabilidad Institucional. Y C. Nivel operativo, Unidad de Contabilidad Regional. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, la oficina sede en Cárdenas, su oficina de contabilidad constituirá el nivel central o institucional, nivel B, y la contabilidad que llevan las oficinas regionales de contabilidad de las direcciones regionales en la provincia constituirían el nivel operativo C o unidad de contabilidad regional. Para abarcar un poco más y explicar el tema de los niveles contables a los que hace referencia el Manual de Contabilidad Gubernamental, retomemos un poco lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior sobre el nivel A o nivel nacional, ejercido por la Dirección de Métodos y Sistemas de la Contraloría General de la República. Tenemos que esta importante dirección de la Contraloría tiene las siguientes funciones: dictar políticas, normas y procedimientos de contabilidad de aplicación en el sector público, evaluar la aplicación de políticas y normas y procedimientos de contabilidad del sector público para su permanente actualización, orientar y asesorar en materia de contabilidad a las entidades del sector público, solicitar a las entidades del sector público los informes necesarios para la integración y consolidación contable, integrar la información financiera de las entidades del gobierno central, integrar y consolidar la información financiera del sector público y preparar los informes financieros del sector público de acuerdo a los requerimientos de los usuarios en las fechas establecidas en la ley y otras disposiciones administrativas. El nivel B, nivel central o institucional, que como habíamos mencionado corresponde a la Oficina de Contabilidad Institucional, tenemos que en la organización contable interna los entes del sector público pueden adoptar la estructura administrativa que mejor se ajuste a sus propias características institucionales y al grado de desconcentración determinado para el manejo del presupuesto financiero y patrimonial. Entre las funciones de las oficinas del nivel B, central o institucional, tenemos que registran y reportan sobre las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la institución, solicitan información pertinente a las dependencias contables periféricas para la integración contable, integran operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de sus dependencias que operen como niveles contables periféricos, preparan y presentan los informes financieros institucionales y orientan y asesoran en materia contable a las dependencias contables periféricas de la institución. Nivel C, nivel operativo, unidad de contabilidad regional, es la unidad contable responsable de captar transacciones económicas
registrarlas contablemente y proporcionar información financiero-económica originadas en el manejo financiero, presupuestario y patrimonial de la administración desconcentrada de una institución. Son funciones básicas las siguientes: registrar y reportar sobre las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las dependencias institucionales, reportar información financiera para la toma de decisiones en el nivel de desconcentración en el cual opera y proporcionar información contable a la Oficina de Contabilidad Institucional, o sea, la del nivel B, nivel central institucional, para la integración contable correspondiente. Plan contable. El plan contable, implementado mediante el Manual de Contabilidad Gubernamental que estamos tratando en la presentación del día de hoy, tenemos que es de aplicación en las entidades conformantes de los grupos institucionales siguientes: entidades del gobierno central, instituciones descentralizadas, corporaciones y proyectos de desarrollo y municipios. El plan contable contiene el cuadro y la lista de cuentas que sigue la clasificación decimal. Las cuentas se integran en 10 grandes clases. Un dígito. Las 4 primeras clases contienen las cuentas del balance general. Las numeradas con los dígitos 5 y 6 se refieren a las cuentas de gestión. Las clases 7 y 8 comprenden las cuentas de ejecución presupuestaria de gastos y ejecución presupuestaria de ingresos respectivamente. La clase 9 se reserva para las cuentas transitorias y de resultados. En la clase 0 van incluidas las cuentas de orden. El proceso contable consiste en la acumulación de la información financiera que se produce desde el inicio de una transacción hasta que se emiten y entregan los estados financieros a los usuarios. La contabilidad ayuda a que los administradores tomen decisiones financieras al mostrar cuándo y dónde se ha gastado el recurso financiero y qué tipo de obligaciones se han contraído, evaluándose así el desempeño de la entidad mediante la emisión de informes financieros que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Documentos fuente. Son elementos formales de evidencia que permiten el conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de la operación o transacción con los datos suficientes para el análisis. Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y conservarse en la forma en que se hayan expedido. Pueden ser de origen interno o externos. Libros principales y auxiliares. El registro contable de las transacciones gubernamentales se efectuará en los libros que se prescriben, los cuales deben ser usados por las entidades en los distintos niveles contables según corresponda. Dichos libros podrán ser llevados en forma manual o por medios electrónicos, siempre y cuando los mismos permitan imprimir los libros Diario General y Mayor General. Los libros principales serán objeto de registro y foliación y rubricación en la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, conforme se establece en el párrafo 10 de la norma de contabilidad número 3. Obligatoriedad de los registros manuales ante el uso y en caso de impresos de registros por medios electrónicos los siguientes 15 días después de terminado cada trimestre. Los libros que llevarán las entidades son los siguientes: libros principales, Diario General, Mayor General. Libros auxiliares, auxiliar estándar, auxiliar de ingresos presupuestarios, auxiliar de gastos presupuestarios, hojas de trabajo. Esta parte del proceso se refiere a la preparación de hojas
en las que se resume en forma ordenada el movimiento y saldos de las cuentas financieras, presupuestarias y de orden. Incluye los siguientes balances: balance de comprobación y balance constructivo. Informes financieros. Los informes financieros comprenden los estados financieros y estados presupuestarios. Son el producto de un proceso en el cual la información referente a ciertos aspectos de las actividades económicas de una entidad se clasifican, analizan, cuantifican, registran, acumulan y se resumen de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y, en su caso, de acuerdo a las normas de administración presupuestaria. Los mismos están diseñados para servir a una variedad de usuarios y presentan la siguiente información básica. A. La situación financiera que se relaciona en una fecha dada. B. El resultado de las operaciones de un periodo determinado. C. Los cambios patrimoniales que se relacionan en un periodo de tiempo. D. Los cambios de efectivo y equivalente de efectivo según el tipo de actividad en un periodo contable. Y E. La situación presupuestaria relativa a un periodo fiscal de acuerdo a las normas de administración presupuestaria. Consolidación de la información financiera del sector público. La consolidación de la información financiera constituye el proceso contable utilizado para preparar los estados financieros que reflejen la situación financiera y los resultados obtenidos durante un ejercicio contable, correspondiente al gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, municipios y en general al sector público no financiero en su conjunto. Al añadirse al sector financiero se obtendrá la situación financiera consolidada de todo el sector público. Integración de la información financiera del gobierno central. Las entidades del gobierno central, además de la información contable requerida, presentarán un balance de comprobación detallado en forma mensual con información del movimiento de las cuentas divisionarias a nivel de 3 dígitos para el proceso de agregación de cifras en la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, para elaborar la información financiera, presupuestaria y complementaria del conjunto de las entidades del gobierno central. En esta parte conviene hacer una breve explicación de la forma como debe realizarse la integración del movimiento de las cuentas para elaborar los estados financieros que presentan la información de este grupo institucional, los cuales se agregarán a los estados financieros presentados por el resto de los grupos institucionales del sector público a fin de preparar los estados financieros consolidados. La integración de segundo grado que efectúa la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General de la República se realiza con base a las cuentas a nivel de 3 dígitos de las oficinas captadoras de recursos financieros y de los ministerios, que a su turno han incorporado el movimiento de sus dependencias en cada ramo. La formación y rendición de cuentas, así como los procedimientos de centralización, debe seguir un curso lógico predeterminado que impida la duplicación de información innecesaria de trabajo, interferencias y demoras. Es decir, los registros principales de la contabilidad del gobierno central se forman mediante integraciones sucesivas en los diversos niveles administrativos a partir de las dependencias primarias en donde se realizan las operaciones sin perjuicio de la anotación directa que realiza la Oficina Central Contable de las entidades. De esta manera, culminamos los temas propuestos en la clase de hoy a manera de repaso.
Cualquier información adicional que requieran para ampliar un poco más algún tema que les resulte de interés, pueden consultar el Manual General de Contabilidad Gubernamental versión 07.09.05. Favor consultar la asignación respectiva de acuerdo a la programación presentada en nuestra página web.